rojo ese que está. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Buenos días, comenzamos. Tipos de capital. A ver, ¿quién es primero? Yo. Dice, en el ámbito de la economía, los negocios y las empresas se hablan de capital como todos aquellos elementos que son imprescindibles para la producción de bienes y servicios. Se incluye bajo ese nombre los inmuebles, maquinarias, instalaciones, personas, entre otros. Podemos clasificar los siguientes tipos de capital como emitido. Son las cifras de capital que una determinada empresa ha emitido bajo la forma de acciones. Se refiere entonces a aquellas acciones del capital social autorizado que pueden ser suscritas. Ok, gracias. Aquí no está hablando que todo tipo de empresa, ya sea una micro, pequeña, mediana o gran empresa, tiene que tener su capital, ya sea capital propio. El capital propio es aquel que genera la empresa por sí misma, de acuerdo a lo que vende, a lo que produce. Ese es el capital propio. El capital subsidiario o de los socios es el capital social, porque eso no es de la empresa, es de cada uno de los socios. Por lo regular aquí en el ámbito económico y cada empresa, estos socios accionistas son los que deben invertir en la producción. ¿Por qué? Porque ya invirtiendo en cada una de las empresas, tanto de bienes o de servicios, esta va a generar ingresos propios. La misma empresa, aparte del capital que tiene de los socios, este va a incrementar. Y aparte, las utilidades de cada año se van a invertir lógicamente en las cuentas de inversión, puede ser en la bolsa o como acciones, por ejemplo, aquí como dice aquí el capital emitido. Se puede emitir a través de acciones. Acuérdense que al final de año las acciones nos generan una utilidad también, que esta utilidad se reinvierte. Es decir, que se puede comprar más acciones de otra empresa o de la misma. Porque acuérdense que cada socio tiene un número de acciones y en que cada vez que va comprando a otro mismo socio de ahí mismo, va incrementando y va subiendo de jerarquía cada socio. Por eso el número que, digamos, el socio mayoritario es el que tiene más poder en la empresa. Por eso muchos quieren abarcar el 70%. A partir del 50 más 1, ya el socio es mayoritario. Es el que decide sobre las acciones, sobre el capital de la empresa. Todos tienen voz y voto, pero el que tiene la mayoría de acciones es el que va a decidir. A ver, siguiente. Tú o yo, Génesis. Tú, si quieres. Fijo. Este capital equivale a los bienes que en una determinada empresa forman parte del proceso de producción. Estos bienes no se consumen al menos a corto plazo. Por ejemplo, las maquinarias, edificios, instalaciones, inmuebles, entre otros. Ok, aquí nos está diciendo que, por ejemplo, el capital fijo es para exactamente para un ejemplo. Si yo destino el capital para un determinado o para la producción o una determinada maquinaria o para ciertos servicios o para pagar la renta, es solamente para eso. Por eso yo estoy firmando un contrato, ¿no? Que yo voy a pagar la renta de todo un año, un ejemplo, o mes con mes, hasta otra empresa, ¿no? Ya sea una persona moral o una persona física. Ahorita que estamos viendo el régimen de arrendamiento, estoy contemplando eso, ¿no? Porque las rentas son fijas. No hay una renta variable. ¿Por qué no es variable? Porque se hace un contrato y siempre va a ser fijo. No puedes, terminando el contrato, sí ya puede aumentarle el arrendador, ¿no? Al arrendatario, Sí. pero no al 100% tanto, sino como un 5 o un 10%, pero yo digo en el aspecto que debe de ser fijo la renta, porque no va a ser cada rato voy a estar incrementando, ¿no? Se puede hacer un contrato, a ver,
Por eso saben que los OXXOs o los netos, ellos rentan por 10 años. No les conviene estar que cada rato le esté subiendo el Ajá. arrendador, Sí, ¿no? Sí, por eso esos abarcan 10 años, hasta 15 años, a veces hasta 20. Pero va a ser la misma renta, no va a poder variar si ya firmó ya. Ni modo. y ya pagué también. Sí, porque a veces les pagan por adelantado al arrendador. Como esté en el contrato, puede ser que adelantado eso, pero de todas formas está registrado. En tu caso, Génesis, así es, ¿no? ¿Eh? Ustedes le rentaron a un OXXO, Ajá. pero se lo rentaron por Pero un año. ¿Mm? sí aumenta cada año. Ahora, No, sí, pero no fue por 10 años el contrato que le hicieron al OXXO, o es por año. Sí, es por 10, pero sí, o sea, sí aumenta. Ah, ahí le pusieron en la cláusula en el contrato que cada año va a aumentar Ujú, un incremento. ¿De cuánto le pusieron? ujú. Ay, no me acuerdo, pero Ah, son, el caso que hay un incremento aquí, ¿no? Es lo que yo estoy comentando. no me acuerdo cuánto, Es pero fijo sí. en el aspecto que firmaron un contrato por 10 años, ¿no? La Ajá, renta por un año va a ser igual, no estamos de acuerdo. Cada año va a cambiar por el incremento, pero va a ser fija. En el momento de que sí. comienza un año y va a ser fija igual, no va a ser variable. Variable se dio en el momento de que cambia por el incremento, pero de ahí va a ser fija otra vez, ¿no? Ujú, Y eso se da, por ejemplo, también a la maquinaria, así como en las locales o en la casa de habitación, y todo se da eso. También en la maquinaria, los edificios, en otras cuestiones, se da fijo. Y el capital es fijo porque es un dinero que al finalmente estás pagando fijamente. sí. Es como cuando tú dices, voy a meter al banco a plazo fijo. Si tú metes a plazo fijo un capital, un ejemplo de 30,000 pesos, en 3 meses incrementa. ¿Por qué? Porque es una inversión fija que no lo sacaste. Por eso estás invirtiendo esos 30,000 para que te generen intereses, es decir, productos financieros a favor tuyo. Mucha gente así le hace, o a 6 meses. Yo voy a meter un 30,000 o 50,000 a 6 meses y yo quiero que me genere dinero, ¿no? Interés. Pero yo no lo tengo que sacar ese dinero, o mover o agarrar, no, porque es a plazo fijo. Acuérdense que cuando sea a plazo fijo, ustedes no deben de agarrar y tocar el dinero, porque hay una penalización por agarrar su capital. Por eso ustedes hicieron un contrato, un convenio. Y si ustedes lo rompen, ustedes ahí tienen sanciones, que Sí, puede ser hasta pagar el doble, pues todo tiene una sanción, ¿no? sí. Ok, siguiente. ¿Quién seguía? Génesis, ¿verdad? Yo voy. Dice, circulante. Este capital, a diferencia del anterior, es el capital que se consume a lo largo del proceso productivo, por lo que debe ser repuesto a corto plazo. Variable. Es aquel capital otorgado a cambio de una labor. Esto sería entonces el salario que recibe un trabajador. Ok, aquí nos está diciendo el circulante. Acuérdense que el capital circulante, ¿qué es? Acuérdense que es el que está en caja, el que está en el banco, en las cuentas bancarias, ¿no? El que está en la mercancía. Acuérdate que la mercancía es un capital circulante. Tal vez no se refleja en el momento, pero al vender se convierte en efectivo, en dinero. Muchas veces las empresas, cuando hay mucha rotación de mercancía, es beneficioso porque rápido tienes la liquidez, el efectivo, ¿no? Para pagar las deudas de la empresa. En cambio, cuando hay una rotación, digamos, de personal, ahí es lo perjudicial, ¿no? Porque al decir rotación de personal me está diciendo que la empresa está invirtiendo de más. Es decir, que está pagando capacitación de más al trabajador
por capacitarlo, ¿no? Y este se sale del trabajo. En cambio, cuando hay una rotación de mercancías, qué bueno, ¿por qué? Porque esta está saliendo rápido y la empresa tiene facilidad de pagar porque ese dinero lo convierte en circulante, es decir, que lo fácil de pagar, ¿no? Porque ya vendí la mercancía, ya tengo dinero, ahora sí puedo pagar las deudas y solicitar más mercancía, ¿no? En ese caso. Es cuando ustedes, por ejemplo, los clientes, cuando regresan el dinero a la cartera de clientes, también es un dinero circulante, porque tú le vendiste a crédito y ese dinero no te lo han pagado, pero cuando te lo pagan los clientes, se convierte también en un dinero circulante. Y variable significa que en este caso puede variar el capital. Sabemos que cuando se invierte hay una variación, ¿no? Ya no va a ser lo mismo. En este caso, las inversiones pues pueden ser a 1, 2, 3 meses o 6 meses, dependiendo cómo sean las inversiones, menores de un año, generan un capital variable. ¿Por qué? Por la misma situación de que de fijo se pasa a variable. ¿Por qué? Porque en ese momento fue fijo, pero ya cuando te dieron un producto financiero ya cambió, tu capital está incrementando cada 3 meses, o cada mes, o cada 6 meses, dependiendo. Y también es variable, por ejemplo, porque los trabajadores, por ejemplo, si tú tienes trabajadores y les pagas comisiones, este salario va a ser variable, ¿no? Porque dependiendo de lo que vendan, es la comisión y va a ser variable. Tú vas a pagarle así, ¿de acuerdo? Por eso es un salario variable. Y es un dinero que va a ser variable por lo mismo, porque es un sueldo diferente, porque depende mucho de las comisiones, de lo que realmente el trabajador. Hay muchos trabajadores que venden más del 10% extra y eso sería beneficioso. Es cuando te dijeran, ay, ve a vender un auto. Y eso de los que venden autos en el momento se ve, pero ya cuando lo venden tienen buena comisión. Sí. A ver, siguiente, Christopher. Dice, financiero. Puede considerarse como la medida de un bien económico en el momento de su vencimiento o disponibilidad. También se entiende bajo el concepto de capital financiero al valor monetario de los títulos representativos del capital que pertenecen a una determinada sociedad. Pues sí, aquí nos está diciendo el capital financiero, nos está hablando que el capital, por ejemplo, financiero de la empresa es tanto el dinero, los recursos con los que cuenta la empresa, pero que están invertidos tanto en la bolsa de valores como en el banco, convertidos en acciones, ¿no? En acciones de la empresa. Si estoy hablando de Telmex, son acciones de Telmex, ¿no? Si estoy hablando de acciones de la Costeña, estoy hablando de acciones de la Costeña y de cada empresa. Cada empresa tiene acciones, ¿no? Y todas casi están en la bolsa de valores, la mayor, más las grandes empresas, ¿no? Que esas manejan acciones. Es como ahorita con la pandemia, no sé si han oído, compra acciones de Amazon, compra acciones Ajá. de Netflix, compra acciones. Fíjense que a veces uno no le pone mucha importancia a eso, pero debemos de tener a veces una visión financiera, ¿no? Es decir, que cuando veamos esas cosas, viéramos de investigar y meternos a fondo y si es posible comprar una acción de esas empresas. ¿Para qué? Para que estemos involucrados cómo funciona y qué rendimiento me puede dar una opción al comprarlo. ¿Te imaginas que aumente la empresa? Cada acción que compres tú, también vas a tener un dinero extra. Nadie te va a regalar ese dinero y está bien. ¿No creen? Sí, Y ahorita yo he visto muchos así anuncios, como que dan a entender que a veces, fíjense que muchas veces tenemos, dicen que las cosas a la mano o la visión a la mano, pero no la tomamos, ¿no? Porque muchas veces se me han aparecido ahorita últimamente me aparecen compra acciones, como que me han aparecido así.
como que son mensajes que debes de comprar, a lo mejor acciones, ¿no? Compré acciones, profe. Pues a lo mejor sí voy a ver, ¿verdad? Y voy a involucrarme en ese sentido. Es como les digo a ustedes, hay que tener visión financiera, ¿no? Y además es benéfico meterse a ser socio de una empresa y que vaya incrementando su potencial y su valor, también te va a convenir a ti. Porque si tú tienes acciones, también te corresponde un capital. Lógicamente va a depender por el número de acciones, pero vas comenzando y por lo menos poquito a poquito es como una gotera, ¿no crees? Sí. Así que es bueno, me voy a involucrar y voy a comprar acciones, a ver de qué empresa, ¿no? A lo De mejor de Coca-Cola. Netflix, a lo mejor de Netflix o de Amazon, o no sé, voy a checar. Ay, O de, mira. o de Coca-Cola. También podría ser, ¿no? A ver, sigue quién. Pixie, ¿verdad? Sí, constante. Este equivale al capital que se ha invertido en materias primas, maquinarias, inmuebles y todas las instalaciones necesarias para llevar a cabo el proceso productivo. Este capital equivale a la infraestructura, instalaciones y stock de bienes que se usa en una determinada sociedad, producción de servicios y ya no alcanzo a leer qué más dice. ¿Dónde dice, perdón? ¿En dónde leíste, perdón? Aquí, en físico. Sí, sí. ¿Dónde Y hasta dónde? Servicios y bienes. Sí, y y bienes. vienes, sí decía. Pero es que a veces ustedes como están viendo el teléfono, ¿verdad? A veces no se alcanza. No, profe, es que no se ve. En mi pantalla no se mira. Eso está raro porque yo la veo Agrandaste bien. la pantalla, encógela. A ver. ¿Y cómo le hago? Hasta la esquina, hasta la esquina ¿Vista? de un ¿Te dice cuadrito. vista? ¿O cómo? Hasta la esquina está de un cuadrito donde dice VIP, dale clic y en la última opción dice Excel Full. Ahí te va a poner en pantalla normal. ¿No? De verdad que no me sale. Está Te voy raro. a mandar una foto para que veas. Es que a lo mejor no te aparecen esas opciones, te van a aparecer otras opciones. Ujú, no me aparece esa. Aquí, por ejemplo, nos habla de capital constante. El capital constante se debe reinvertir. Por ejemplo, cuando la empresa debe de volver a comprar materia prima, debe de la maquinaria, si le están pidiendo más pedidos, la debe de cambiar, ¿no? Y vender una por otra e invertir en esa. También inmuebles e instalaciones. Siempre se debe de invertir constantemente para que la empresa tenga buena visión, ¿no? La presentación de las empresas es muy importante. Muchas veces decimos que no es importante la presentación, hasta en una persona. Se debe de arreglar, se debe de proyectar, ¿no? Más en un centro de trabajo tiene que Sí. ir arreglada, vestida, ¿no? Es cuando ustedes van a un Sí. banco, cuando van y no se arreglan y los atienden bien, ¿no? Y cuando va bien arreglada la gente hasta sale muy amables, así, ¿no? Ajá. Y dicen que las apariencias, La otra vez llegó un muchacho sucio así de pantalón y roto. No sé en qué trabajaba, pero fue por mucho dinero y no le hacían caso. Ve Ya tú cuando, qué. ya cuando fue que retiró un montón de dinero, ahora sí ya le hicieron caso. ¿Cómo son, verdad? ¿Cómo cuenta mucho cómo te vistes? Son Ajá. clasistas. no debería de hacer Son así porque la turistas. gente la viene a atender y más en los servicios, ¿no? La gente debe ser más amable, ¿no? Las empresas. Exacto. Y no deben de basarse en la vestimenta, pero Ajá. sabemos que las apariencias aquí engañan y la gente se guía por las apariencias, ¿no? Nunca juzgues a un libro por su portada. Pues sí, Exacto. pero ese es el problema, ¿no? Que esto sucede mucho, ¿no? Y como tú mismo dices, hay gente que Pero retira ya se mucho acabó el dinero, tiempo. pero mucha Cállate. gente retira dinero, por ejemplo, que va de los talleres o vestida así para disimular, ¿no? También, Ajá. porque como van a retirar, no deben de ir bien arreglados, sino va a decir, esta Si no, lo persona, van a asaltar. también por la inseguridad a veces hacen eso, ¿no? Ajá. Es Profe, cuando, sí, dime, no, nada, nada. es cuando en las